primero que debemos hablar para conocer la lengua guaraní de nuestra región, que se habló durante mucho tiempo, que se llegó a escribir, que se llegó a publicar en el guaraní, es que realmente no existe un solo guaraní. En la cultura popular paraguaya sobre todo subsiste la idea de que existe un solo, o sea, que existe principalmente el guaraní paraguayo y la forma que lo hablamos hoy. Pero en realidad existen varias formas. En el link que yo les envié, ustedes van a poder ver que es un atlas lingüístico del Brasil, pero se puede ver las zonas que están en color lila, en color morado, son zonas de la familia tupí-guaraní. Esta familia está compuesta por dos grandes ramas y otras también que están familiarizadas, pero las que nos interesan más son las del tupí, del lado de la costa brasileña, y la guaraní, que está más hacia el Paraguay. Toda esa zona que ustedes pueden ver en la imagen del link que les envié, Mutursikin, todas esas lenguas están emparentadas con las lenguas tupí-guaraní. O sea que son parte de la gran familia tupí-guaraní. Ya en la época de la llegada de los europeos, entonces existe una inteligencia de que esta lengua se habla en todo el territorio de la costa brasileña, lo que sería después la Guyana, con la lengua de Merillón, en parte del Perú, con la lengua cocamilla, y también con todas las lenguas de la parte no todas las lenguas, sino las partes emparentadas con la Java guaraní, Bua y todas las demás. Entonces, esta conciencia que tenían ellos, empezaron a utilizar entonces el término lengua general para explicarle a los demás miembros de los que venían de Europa, de que esta es una forma de llegar a más gente. Esta es una lengua, en Brasil se llama lengua geral, la costa brasileira, y en Paraguay se llamaba, no se llegó a hablar de lengua general, como sí del quechua en el Perú, sino que se le llamó la lengua que más se usa, ¿verdad? Eso van a ver en los libros de lectura. Tenía una enorme dispersión desde la Guyana francesa, la cuenca del río Paraguay y Paraná, la cuenca amazónica, donde todavía se habla el ñengatú, que tiene mucho parecido al guaraní paraguayo, y en los lugares de las actuales Perú y Bolivia. Bueno, hay una clasificación que es la de Wolf Dietrich, y que está basado en Arión Rodríguez. Es muy interesante. Habla de un grupo guaraní meridional, y dentro del cual está el grupo clásico guaraní antiguo, que es el que vamos a tratar de estudiar en esta introducción. El Aba guaraní o ñandeva, que todavía se habla en Paraguay en algunas comunidades indígenas, el Caihuá, el Abañé, que es el guaraní paraguayo, que es el más hablado por la extensión de los hablantes, ¿verdad? El Bua, el Xetá, el guaraní del Chaco y el Tapiete, la zona de Argentina. Luego tenemos la siguiente clasificación de guaraní de región Guaporé, Mamoré, Paraguay y Paraná. Y algo que es muy interesante porque también está registrado, aunque está extinta actualmente, es la del grupo tupí de la costa brasileña, que el padre José Ancheta había reducido a arte, como decía en esa época, ¿verdad? Y es muy interesante porque el tupí, en comparación con el guaraní clásico que vamos a ver, también tiene estas partículas, mejor dicho, estas consonantes finales que van a hacer que se van a utilizar todavía hasta creo que hay, si no me equivoco, hasta este diario de guerra del Caixuí. Bueno, el Tupinamba entonces va a estar, va a ser registrado, va a ser conocido como lengua general del Brasil, de la costa del Brasil,
y también va a tener bastantes estudios hasta el día de hoy, aunque se encuentra extinto. El Ñangatú, que también es conocido como lengua general amazónica, y todavía se habla en algunas comunidades indígenas. Luego tenemos los otros grupos, el Asurinite Netejara, Tapirapé, el grupo del norte de Mato Grosso, el grupo de Alto Xingu, el amazónico septentrional. Bueno, nosotros vamos a hablar especialmente de dos personajes. Tienen mucha importancia para el Paraguay, en la historia del Paraguay. De hecho, hay leyendas populares, sobre todo sobre Luis de Bolaños. Aunque a él se le considere como el primer autor de gramática guaraní, se sabe que fue el padre Alonso de Aragona el primero en crear una breve gramática y un confesionario. Y después recién Luis de Bolaños, y también creo que se sirvió de los escritos del padre Alonso de Aragona para crear las obras que él, no sé si llegó a publicar, creo que llegó a publicar, pero tuvo algunas, actualmente se encuentran en solo algunas bibliotecas. Las del padre Antonio Ruiz de Montoya son las más famosas y vamos a hablar más detenidamente de ellas. El padre Luis de Bolaños crea dentro de su catecismo limeño, que fue ordenado por el Sínodo de Asunción a principios del siglo XVII. Él traduce las oraciones que van a utilizar los nativos en las reducciones, en sus oraciones cotidianas, dentro de las reducciones. Luis de Bolaños nace en Marchena, Sevilla. Pertenece a la orden franciscana, la orden de los frailes menores. También es considerado el padre de todos los misioneros, el primero que, por decirlo así, defendió el idioma propio como método para llegar a las gentes, porque las leyes de India de esa época le indicaban a los misioneros que enseñen el castellano, pero por varias razones la lengua oficial, por decir así, aunque no se usaba esa palabra, la lengua vehicular que se utilizaba en esa época seguía siendo las lenguas generales. Las lenguas generales, ¿por qué? Porque había también muchas otras naciones indígenas, muchas otras etnias, como se puede llamar según su taxonomía, que no pertenecían propiamente a la familia tupí-guaraní, a la familia lingüística, pero que conocían. Entonces era un método para llegar a algunos miembros de esa nación indígena. Bolaños tradujo el catecismo y fue reputado como maestro de todos los misioneros, ¿verdad? Entonces es considerado el apóstol que supo crear esa base para llegar por medio de la evangelización a los guaraníes principalmente, que era el idioma y la reducción. Bueno, la otra persona que vamos a hablar, y vamos a hablar detenidamente de él en la segunda clase, el próximo viernes, es de Antonio Ruiz de Montoya. Él es, por decirlo así, hoy peruano, aunque era del mismo país en esa época, ahora era el Imperio Español. Él nace en Lima y ya en Paraguay le envían a Loreto, que en esa época se encontraba en la región del Guairá. La región del Guairá es la zona que podemos ver entre el Paranapanema, el río Paranapanema, el río Iguazú, que esa zona hacia camino a Sao Paulo, ¿verdad? Y él es una de las personas que empieza que siente con más fuerza la agresión de las filas de los bandeirantes. Entonces va a tener que defender que los indígenas, los nativos puedan utilizar armas. Va a tener que solicitar que inclusive puedan ser trasladados a una región más segura, y de hecho él y otros varios jesuitas por orden del provincial acompañaron a una inmensa cantidad de personas
por esta travesía, que fue una verdadera odisea. Era mudarse así con todo lo que tenían, con lo que podían llevar por tierra, por el río, por cuando eso existían los saltos del Guairá, se llaman setequedas, se le dice en portugués, y también por ahí tenían que bajar hasta los lugares donde al final se instalaron, que son un momento que ahí piden muchas admisiones, hasta el lugar donde se quedaron, las misiones de San Ignacio del Guairá, o San Ignacio Mindi también se le conoce, y Loreto, la Virgen de Loreto. Bueno, él luego en 1637 tiene que presentarse ante la corte del rey, y allí expone la situación de las misiones. Entonces, pero al regresar, regresa al Perú, y ya luego, ya por cuestiones de salud, no puede volver a las misiones. Una leyenda, bueno, no es una leyenda, sino que cuenta que un grupo de habitantes de la ciudad de Loreto fue caminando hasta Perú para pedir su cuerpo y trasladarlo a su lugar de entierro en la ciudad de Loreto. Bueno, mientras él está en Madrid, él publica sus grandes obras. Bueno, primero La Conquista Espiritual, que está en castellano, y luego El Tesoro de la Lengua Guaraní. De este vamos a hablar muchísimo, porque es un verdadero tesoro. O sea, gracias a eso nosotros podemos estudiar las partículas, las palabras, el sentido, inclusive cómo crear palabras nuevas, ¿verdad? Neologismos. Entonces el tesoro sí es un verdadero tesoro de la lengua guaraní, es una riqueza incalculable. Yo creería personalmente que sin ese tesoro no llegaríamos a tener la dimensión de riqueza que tiene el guaraní actualmente, o por lo menos no podríamos estudiarla. También publicó un catecismo y una gramática. Él siempre hablaba obviamente bien del guaraní, decía que era la más inteligente, colorista y bien trabada de toda América. Respecto a las obras, vamos a hablar de ella en la segunda clase. Hay que tener bastante detenimiento en algunas, y vamos a pasar a hablar de qué podría ser la diferencia entre el guaraní clásico y el guaraní paraguayo actual. Para simplificar, yo les puse unas siglas: GPA al guaraní paraguayo actual, sobre todo en la escritura para que tengamos más rapidez, y GC al guaraní clásico o reduccional. Lo primero que vamos a ver es que todos los escritos no están obviamente escritos en la convención actual de escritura que utilizamos en el guaraní, que es muy reciente. Entonces, si alguno de ustedes ya está acostumbrado a leer en guaraní, se va a dar cuenta que, por ejemplo, usan la B larga, en algunos casos usan la C, la Q, no usan el pusó como nosotros lo utilizamos. Entonces, eso vamos a desarrollar, que podemos encontrarnos con esas circunstancias, pero si tenemos algún conocimiento de las palabras guaraní, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, por el contexto, cuando llevan pusó o apóstrofo, ¿verdad? Es a pausa glotal. Bueno, comparando ambos abecedarios, por decirlo así, la Cheguetú guaraní actual y el abecedario que se utilizó para escribir el guaraní de las misiones, tenemos que el pusó no aparece, a veces aparece acentuada la vocal que lo acompaña por acento agudo. Un acento agudo que va inclinado, ¿verdad? El acento que va inclinado hacia la izquierda. Representa la pausa glotal, por ejemplo, en la palabra guaraní joa, en la palabra canduá, en la palabra apereá. En varias palabras hay como una pausa que existe entre dos vocales, y es considerada en el guaraní paraguayo como si fuese
como si fuese una consonante, que de hecho es una consonante porque acompaña a consuena con la vocal, aunque sea una pausa. La siguiente es la CH o che, como es su nombre en guaraní, que se pronuncia she. De hecho, she es la primera persona singular. La G se escribe igual. La G, que se escribe con una H, ya desde el guaraní reduccional. Luego hubo una confusión que admitió la JH, que creo que era a principios del siglo XX, pero esta era una forma ya de escribirse. Es como la J castellana, pero suave, mucho más suave. Ja. De hecho, la ja en algunos ámbitos, por ejemplo, en ámbito de señores entre 25 y 35 años, de cierto lugar de algunas ciudades, no se pronuncia rápido. Cuando les habla entre varones, por ejemplo, no se escucha la G en algunos lugares. Luego tenemos la Y, que era escrita con la Y, la I consonante, la K, que siguiendo las mismas reglas que el castellano, es pronunciada, es escrita con C ante A, O y U, y con Q, U ante I y ante E. La M, la MB, que es el sonido del B, bae, boejara, ¿sí? Ese sonido es la MB, da. La N, la ND de D, dajae, daipori, o dipori en la lengua reduccional, dipori. Eso también vamos a ver por qué se decía dipori. El sonido nasal nge, ¿verdad? La ñ se escribía igual, la P también, la R en realidad es la re, que se pronuncia re. Luego tenemos la C, ese es su nombre en guaraní, C, que es la S castellana. Se escribía de dos formas, con la C de casa ante EI y con la C cedilla. La cedilla o cauda es como la colita que tiene ahí abajo. Luego tenemos la T, que se escribe igual, y otra que es la B que nosotros usamos, que se escribe con lo que nosotros conocemos como B larga en castellano. Entonces, esto sí encontramos, lo que vamos a encontrar es la diferencia. El puso, la K, que se escribe con C y Q, la Y, que se escribe con Y, la C, que se escribe con C castellana o cedilla, C cedilla, y la B con B larga. Seguidamente hablamos de las vocales, que se escriben de la misma manera, pero tenemos una vocal que todos los que, sobre todo cuando empezamos a hablar guaraní, algunos niños que tienen cuya lengua materna es el castellano, tienen mucha dificultad en pronunciar. Yo tuve mucha dificultad de llegar a pronunciar, que es la U. Tenemos las consonantes del castellano, las 5, que son A, E, I, O, U, y por último tenemos la U, que es una U gutural. U. Ahí ustedes pueden ver en la columna de la grafía que se utilizaba en las reducciones, que se simboliza con una I latina y tiene como una media luna, ¿verdad? Como el acento breve, como una media luna que con los extremos hacia arriba. Y con eso se puede identificar que no es la I, sino la U. También puede aparecer la Y con ese símbolo. Y luego vamos a ver cómo se distinguen la nasal, la U nasal. Bueno, las vocales nasales no se escriben con la virgulilla, el sombrerito, como se les enseña a los niños acá,
No se escribe con eso, sino se escribe con la misma media luna, pero con los extremos hacia abajo. Los extremos hacia abajo. Ahí tenemos la A, la E, la I, la O, la U y la N. Verán que hay una diferencia en la escritura de la N. La N sí se escribe con virgulilla. Esta virgulilla es parecida a la de la ñ y la que usamos actualmente para las vocales nasales. Mientras que las otras son como las medialunas las medialunas que con los extremos para abajo que se utilizan para la nasalización de las vocales. Entonces esa es la diferencia. No confundir, por favor, con la medialuna de la U vocal. Luego existe otra vocal, que es la vocal I breve. Esta nosotros la usamos muchísimo en guaraní, es cuando esta aparece no acentuada, es átona, ¿verdad? No aparece, entonces en la palabra zapucay, como la ven allí, el acento va sobre la A, y mientras que la I se pronuncia brevemente y además es átona. Entonces zapucay, esta I acompaña a la letra A, la podemos identificar de esa manera. Va a ser muy importante identificar esta I porque en una circunstancia, en Ñembosaray, en su gerundio va a ser Ñembosaraita. Entonces, en vez de decir Ñembosaraibo, como decimos en guaraní actual, se diría Ñembosaraita, porque hay un cambio debido a esa I. Bueno, vamos a hablar de lo que corresponde al día de hoy del apartado de gramática y ejercicios. Y para ello vamos a utilizar el arte de la lengua. Del arte de la lengua vamos a hablar detenidamente en la segunda unidad. Hay dos ediciones bastante legibles. Una es la de Sable, que que es ofrecida por la John Carter Brown Library y está en arch.org. Y que es el arte de la lengua guaraní por el padre Antonio Ruiz de Montoya, con escolios, anotaciones y apéndices del padre Paulo Restivo de la compañía, sacado de los papeles del padre Simón Bandini. Ellos son los que van a dar las anotaciones y ampliar un poco el trabajo del padre Ruiz de Montoya. Entonces, como le estábamos hablando respecto a esta lengua, que es un poquito distinta, yo creo que no es muy distinta. Una vez que nos adentramos ya podemos decir, bueno, vamos a poder leer y después, y si leemos mal, no creo que nos vamos a asustar. Yo pienso que tienen que animarse, así como cuando empezamos a leer el guaraní y luego nos damos cuenta que el guaraní es más fácil de leer que el castellano, porque el castellano tiene varias formas que tenemos que conocer: la diferencia entre C, Z y S, la diferencia entre B corta y B larga, cuando se utiliza un acento, dónde, que creo que a todos nos confunde mucho, mientras que el guaraní actual por lo menos tiene una forma de ser escrito. Y una vez que nos adentramos a esta experiencia, esta linda experiencia de conocer lo que es parte de nuestra cultura, la lengua nuestra como misioneros, yo creo que nos vamos a enamorar y vamos a decir, bueno, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir viendo cómo se hablaba, vamos a seguir viendo de qué hablaban en las reducciones. Entonces, les invito a que puedan ustedes también aprender. Para algunos creo que hay varios docentes y varios alumnos, será, digamos, más rápido, pero para otros, por lo menos hagamos el intento, ya que tenemos el interés. A mí el interés por la lengua guaraní me vino ya cuando ya era bastante grande, porque mi lengua materna es el castellano, y cuando pasé a vivir por circunstancias de la vida junto a mi abuela, entonces ella me hablaba en guaraní, me hablaba en castellano y en guaraní, pero más en guaraní. Entonces yo ahí empecé a escuchar, pero no me animaba a hablar, y hasta ahora tengo muchos errores en el guaraní paraguayo,
y obviamente también soy recién un iniciado en la lengua guaraní de las misiones, pero estoy muy interesado y me gusta, y yo sé que podemos, si estamos interesados en conocer nuestra lengua, porque es nuestra, no es una lengua que tenga que estar guardada en bibliotecas, como está de hecho en Madrid, en otras partes del mundo, sino que nosotros debemos conocer y decir, esto es nuestra riqueza. Así como tienen el Don Quijote de la Mancha de Cervantes en España, y es una riqueza para todo el mundo hispánico. Para nosotros, los libros, los manuscritos que se encontraron, que son de origen misionero, tienen que ser para nosotros una riqueza, un tesoro, como se llamaba de hecho uno de los libros más importantes. Los saludos que podemos utilizar, que ya empezamos a utilizar en el grupo, son el primero, Maraetei Pangaereiko, que es una forma de decir ¿cómo estás? Maraetei Pangaereiko. Y otro que también vamos a usar ya en el grupo es Tapeiko Vengatu, que tengan mucha salud. Veo que se utiliza en el arte varias veces y como una forma de saludar o de enviar un saludo. Tapeiko Vengatu Heindebe. Tapeiko Vengatu Heindebe. Ahora hacen ellos lo que se llama discurso directo. Luego se podrá ver detalladamente. En el guaraní paraguayo nosotros tenemos 4 reglas. Bueno, primeramente se reconocieron 3 reglas del guaraní, pero con el tiempo se fueron admitiendo 4. La primera regla, que es la que vamos a ver hoy, dice que cada fonema es representado por un solo grafema. Es decir, cada sonido es representado por una forma de escribir, y cada grafema representa a un solo fonema. No tiene letras mudas ni letras con doble sonido. O sea, lo que nosotros encontramos en el abecedario utilizado en los escritos misioneros no se corresponde a esto, porque ellos utilizaban, según las reglas del castellano, la C, la Q, no llegaron a utilizar la K, utilizaban la C y la C cedilla para la S. Entonces no se sigue esta primera regla. Esta primera regla es nueva. En el guaraní paraguayo actual se reconocen 33 fonemas que coinciden con esos grafemas, que son la A, la Sh, la E, la E, la G, la G. De esto también vamos a hablar porque no se utiliza en las reducciones. Yo por lo menos no llegué a encontrar la G nasalizada. Yo creo que eso es, ya con la pronunciación se habrá convenido en utilizarlo mucho más tarde, pero en ciertos, o sea, la mayoría de los escritos que yo he leído no puedo llegar a encontrar la G nasalizada. Lo que sí puede ser es que la G se haya nasalizado por la vocal. Luego se tiene la G, la I, la Y, que, le, me, be, ne, de, nge, de, ñe, o, re, c, t, u, b, y el puso. Siendo que no se sigue esta regla, también no se reconoce, o sea, dentro de las palabras de guaraní, salvo que sean un préstamo del castellano, no se reconoce la L ni la R. Y también hay una circunstancia, yo no encontré, puede ser que exista, pero no encontré la NT. De hecho, en castellano, en guaraní paraguayo actual solamente usamos T. Yo no suelo escuchar Nti, Nto, Ntu, Nt, ni Nta. Pero puede ser que exista. Creo que es más propio de la palabra, de la partícula, del sufijo que significa solo, que en guaraní clásico se escribe ñote, sin la N. La ñ, la O nasalizada, la T y la E. Pero puede ser que esa O nasalizada haya contenido la N y que luego esta se escribió, pero por lo menos en los escritos que yo he leído no aparece. En la escritura reduccional, como ya se ha dicho, se usa
La S tiene dos formas, la C ante I, E, U y la cedilla ante las más vocales. Bueno, la otra circunstancia que ya habíamos dicho es el que la I y la U, o sea que la Y y la I latina son utilizados tanto para la I como para la U. A veces, por ejemplo, aparece Icatú y escrito con Y, con una Y, y entonces para el que se acostumbró a la forma de escribir del guaraní paraguayo sería Icatú, pero no significa Icatú. Para formar, para escribir la U se necesitará ese signo diacrítico del acento breve sobre la I latina o la Y. Las nasales llevan ese mismo signo diacrítico pero invertido, ¿verdad? Y solo la U lleva la virgulilla. Podemos hacer un ejercicio, como primer ejercicio, que es el de leer el texto extraído del libro manuscrito, el cual vamos a hablar en su unidad correspondiente, Cuatiá por Omboe, la página 338. Y seguidamente, si nos animamos, transcribir el texto utilizado en la grafía actual del guaraní. Se puede hacer lo que se pueda. Yo reconozco, por ejemplo, ahí reconocemos la palabra opacatú. Opacatú. Entonces, está escrito como si se escribiese en castellano, es decir, con la grafía del guaraní clásico, y vamos a transcribirlo a la forma, la grafía actual del guaraní. Entonces escribimos casi igual, pero lo que cambia es la C, que la cambiamos por una K, opacatú. La siguiente palabra que está al lado de opacatú sería bae. Bae. Ahí sí tenemos que utilizar nuestro oído acostumbrado de guaraní, nuestra lectura acostumbrada de guaraní para inferir que tiene que ir un pusó entre la A y la E. Bae. Y así vamos haciendo. Donde vemos, por ejemplo, miri e u, en miri e u hay tres nasales. Las dos I de miri y la U de en. Las nasales entonces van con esa representación de la media luna con los extremos hacia abajo. Y al lado está otra palabra muy interesante que es cuarajü, cuarajü puku. Cuarajü va a escribirse en la forma actual con K, U, A, R, A, G guaraní, o sea, H, y la U, que actualmente se utiliza la Y. Bueno, así que podemos hacer el intento. Yo puedo leerles y ustedes también así van a ir ejercitando. El texto dice: Hekoyai wa rako opakatumba e oñemote miri e cuaraju puku yere upu ramobe akoi aranako kaabo oñemoesai okuera yebu nunga uro u oyuka hawerawe hoku yebu ipotu aputa pora weshakara pave moesangawa hae weakwandusu omoahai watahaupe momburuguibe yepe iñandukabo emona verako ñu opakatui okuera yebu weteboi oñembote. Es un texto muy interesante que si vemos cómo podríamos traducir, habla realmente habla dentro del contexto religioso de un evento de la historia, pero en esta parte lo que hace una descripción de que el verano ya pasó
y ahora viene como un reverdecer del calor que causó, de la sequía que causó el sol, viene un reverdecer de las plantas y todo eso. Bueno, seguimos con otra. Hay dos cosas muy importantes que yo he encontrado como una diferencia entre el guaraní, bueno, que todos los que estudian encuentran, ¿verdad? Pero que a mí me ha llamado la atención son las consonantes finales, que por ejemplo en el tupí guaraní se llegan a usar, o sea, el padre Ancheta llega a escribir y dice, a veces la pronuncia con una I bastante breve, y en Montoya la escribe como consonante final en su tesoro, lo escribe como consonante final en su tesoro, y nosotros lo utilizamos de una manera inconscientemente, porque para los paraguayos que aprendimos en el sistema educativo paraguayo, se nos presenta el guaraní como una lengua de sílabas abiertas, ¿verdad? Que comienzan en consonante y terminan en vocal, o si no, la vocal sola, o consonante, vocal, vocal. Entonces no admite una consonante final. Sin embargo, en el tesoro se encuentran estas consonantes finales que son muy importantes para el guaraní clásico. Nosotros vamos a ver que la usamos inconscientemente. Encontramos, por ejemplo, palabras como yaguarete, donde la composición de esa palabra está hecha por dos palabras propiamente dichas, sino son una es un sustantivo, que es yaguá, y otra es un aseverativo, que es ete. Entonces, pero hay una R que ¿qué hace ahí? Dice, si es yaguá, si quiere decir el jaguar verdadero, tendría que decir yaguaité para el guaraní paraguayo. Pero para el guaraní reduccional se utiliza la R, que es la consonante final. Entonces, en composición, estas palabras siempre utilizan, no siempre, a veces pueden no utilizarlas, pero en general, sobre todo en los escritos de la época de las misiones, se utilizan estas consonantes finales en composición. Una vez que se componen con otras partículas, con sufijos, entonces, sobre todo si inician con vocal. La otra palabra es Burubishabete, que significa rey, o el Burubishá verdadero, el jefe verdadero. Entonces utilizan Burubishá, la B, y ete, Burubishabete. El guaraní es una lengua aglutinante y polisintética. Eso sabemos por la forma en que se compone las palabras. Uno puede llegar a decir una frase completa en una sola palabra, inclusive y llegar a darle el matiz que quiera darle, que puede diferenciarse mucho del significado de la raíz. Entonces, gracias a que se puede aglutinar tanto por derecha o por izquierda, ¿verdad? Con prefijos como con sufijos, y se puede componer una nueva palabra, por decirlo así. Mejor dicho, se puede cambiar la significación o direccionar la significación de la palabra, de los sustantivos, de los adjetivos, de los verbos en general. Entonces, la cantidad de palabras que nosotros utilizamos hoy, como oga, coga, apojara, tienen esta consonante final. De hecho, en oga es ok. Por eso muchas veces en los escritos que vamos a ver aparece la palabra tuparoj con ge. ¿Qué significa? Tupao significa la casa de Dios, ¿verdad? Que fue un neologismo introducido por los misioneros. Otra es kog, que es koga, que significa una cementera, un cultivo reciente.
y que nosotros utilizamos sobre todo en la palabra cocue, que significa lo que fue una cementera, ¿verdad? Y en apojara, en boejara, en todos los que terminan con jara, la consonante final es la R. Entonces lo que nosotros nos damos cuenta es que en estas palabras hay una A que es átona, que no se acentúa, y esa A se suele decir que es una vocal de sostenimiento que ayuda a sostener para que se pueda pronunciar esa consonante final. Y cuando esta se compone se compone con otros sufijos, entonces deja de escribirse la A y se escribe la raíz con esa consonante final. Por ejemplo, en el caso de oga, vemos acá que en la composición de oga con usu, grande, que significa grande, obtenemos ogusu. Aquí la A final átona desapareció. En ara, la A final, que no se acentúa, también desapareció. Y de ella deviene la palabra arete, que significa el día verdadero, o el día que es verdaderamente día, y que hasta hoy utilizamos como un feriado, una fiesta grande para la población. De otra raíz de sustantivo también que tenemos es ab, ¿verdad? Con B corta, y para decir, ¿qué significa cabello? Para decir que es un cabello largo, decimos abuku, y yabuku dicen la gente mayor, yabuku, que tiene cabello, usa cabello largo. Otro sustantivo es kaf, con B, y nosotros usamos actualmente la palabra kaba, para significar avispa. Ayur, ayuriwa, lo que está por mi cuello. Shayurarasu, se utiliza para identificar el cuello, y en composición sale la palabra ayuri, por el cuello, algo que se lleva por el cuello. Hay una forma de nudo que utiliza la gente mayor, que se llama caballo ayuriwa, ¿verdad? O sea, el nudo que se hace por el cuello del caballo. Vamos a encontrar, por ejemplo, la palabra ka, cabeza, cuya consonante final es la nge, con akange, que significa sin cabeza, y akangao, que es sombrero, la ropa de la cabeza. También kakuaaf tiene la consonante final B, akatuaf tiene la consonante final también B, significa derecha o diestra. Poakatua es diestra. Para negar que una persona no tiene algo, o se utiliza nashakatuabi, por ejemplo, no soy diestro en algo, nashakatuabi. Pero hay otra forma de negar que vamos a ver en su momento, que se utiliza componiendo na y ruwai al final. Otra palabra que vemos es akur, grano de fruta, y yakurusu es que el árbol tiene una fruta grande. Ama, que es círculo, y ñamandaba, que su composición es un círculo, o sea que es la forma del círculo propiamente dicho. Caraí, astuto, mañoso, de ahí proviene la palabra Caraí, por eso al padre Antonio Ruiz de Montoya, no le gustaba que se le llame Caraí, porque significa astuto y mañoso, y ese nombre le dieron a los españoles, decía él. Amundav, que es vecino, Nashamundavi, no tengo vecinos. Ambopur, que es la orilla, Ambopuri, hacia la otra orilla. Luego tenemos acá una buena cantidad de de sustantivos: cuerá, sanación; ña, carrera; angaipap, mal o pecado; aob, ropa; apur, que es la punta, por eso ojoshapuri se va a la punta de donde yo voy, ¿verdad? Apukap, banco; ker, sueño; arep, tarde; atiub, hombros; atur, montón; shuar, compañero; eir, miel; kok,
chacra sembrado, ñanucán, costilla. Bueno, en composición se utilizan estas palabras, pero aunque yo las pronuncié, el padre Luis de Montoya dice que yo creo que en esa época no se pronunciaba por lo que dice el padre en la gramática, y es que era muy probable que solamente tenía que estar sostenida con otra vocal. Pero sí hay algo de que se pronunciaba en el tupí guaraní, sobre todo en la gramática del padre de José de Anchieta. Bueno, la primera composición que podemos analizar es con grande y mucho. Un sustantivo y decir que es mucho o es grande. Entonces se convierte en usú si hay una consonante final. Taf, que es taba, ¿verdad? Ciudad o una población. Para decir que una ciudad grande se utiliza tabusú, ¿verdad? Ciudad grande. Y así lo utiliza en algunos documentos para referirse a Madrid. Oga, que significa casa, ogusú. Pero si termina en N, es decir, si la consonante final es N, se convierten en dusú. Así, teracuá, que es fama, teracuana, que es con la consonante, la vocal de sostenimiento A, se convierte en teracuandusú. Teracuandusú significaría una persona de gran fama, o algo de gran fama, o teniendo gran fama, de acuerdo a cómo se lo use. Tutuna, que utilicé en uno de los saludos, que se significa tutundusú. Puede significar tanto noche como oscuridad. Si termina en I, breve, se convierte en yusu, así topehui, que significa sueño, o tener sueño, significa se convierte en topehui yusu, tiene un gran sueño, tiene mucho sueño, quiere dormir, topehui yusu. Y otros sufijos con el que se puede componer es con ete, que significa verdadero. Así utilizamos eir, que viene de la miel, se puede utilizar en eira y se puede componer con ete y tenemos eirete. Y esto es muy interesante porque actualmente siempre yo me pregunté por qué eira no era lo mismo, la misma miel, ambas mieles que se utilizan en nuestro entorno, ¿verdad? Y eirete se le dice a la miel de abeja, porque es la miel verdadera, y eira se le dice eirahu a la miel negra o extraída de la caña de azúcar. Entonces es muy interesante cómo se va usando esto, y probablemente ya desde la época del Imperio Español, porque el yaguarete también, el yaguarete era el verdadero jaguar, yaguá. Luego los españoles traen su yaguar y le tienen que llamar al verdadero yaguar, yaguarete. Y lo mismo, traen los españoles el urú, que es el uruguazú, que es la gallina, pero ellos tenían el urú, entonces para ponerle el nombre le ponen, es como un urú pero es más grande, entonces uruguazú. Tenemos entonces el otro ejercicio que vamos a ir dando, que es componer estas palabras con usú y ete. Entonces vamos a hacer ao, que es ropa, aobusú, una ropa grande, aubete, una ropa verdadera o una tela verdadera. Que es el hecho de dormir, de tener sueño, o de dormir, sueño onírico, es querusú o querete. Areb, que es tardanza, arebusú, arebete. Y así vamos componiendo con esas palabras que tenemos ahí, con esos sustantivos, y realizamos este ejercicio como un ejercicio. Tenemos luego los verbos. Los verbos son también tienen esta consonante final y se utilizan mucho, sobre todo para la negación. Ahí tenemos pusó, que es la raíz del verbo extenderse, angatar con R final, angatar, y para negarlo decimos nashangatari, no me preocupo. Tubiroj, sacarse el polvo
Acab, que es reñir, de lo que sale acapaguera, que vamos a ver, es un verbal que vamos a analizar próximamente. Coacuf, ocultar, abstenerse. De ahí, cuando llegan los misioneros van a decir, bueno, esto va a ser ayuno. Coacuf va a ser ayuno. No existía propiamente como tal, ¿verdad? El ayuno cristiano, pero ellos introdujeron un neologismo de esa circunstancia. Hendub, escuchar, nahendubi, no escucho. Andub, sentir, nayandubi, no siento. Coaab, conocer, saber. Aob, que es reñir. Shaobeme, no me riñas. Ap, sentarse. Atoin, tocar. Niña toindabi, intacto. Apus, que es consolar. Nashapuhugi. Aquí vamos a ver también una relación entre la S, cierta S, y la G. Por ejemplo, la palabra pujurón, que es salvar, rescatar, se puede decir pujurón y se puede decir pujurón. Inclusive esa circunstancia creo que están en los diccionarios actuales de guaraní. Web, apagarse. Compuesto de endo, de o, indo, ngo, que significa sacar y extraer. Todos ellos terminan en G. Bueno, entonces, gracias por haber participado en este encuentro. Nos vemos el próximo viernes y seguimos hablando por el grupo de WhatsApp. Gracias, Ana Quiñones. Nos vemos.